Son las 7 de la mañana con 29 minutos y a propósito justamente de estos temas ligados a la inseguridad y a la violencia y a estos niveles de violencia que se viven en nuestro país, vamos a tener a nuestra primera invitada en este día. Ella es Michelle Maffei, experta en seguridad. Michelle, me acompaña vía telemática. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Berkis. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Justamente dábamos cuenta de una de las noticias que se registraron este fin de semana, una nueva masacre. Antes de ello, la liberación aparentemente de una persona detenida, en este caso denominado narco vivienda, y continuamos teniendo esta serie de titulares conforme van pasando los días. No hay un fin de semana, digamos, en nuestro país que esté exento de este tipo de hechos y ya es parte de la tónica y del paisaje, lastimosamente. Sí, totalmente. Y lamentablemente, inclusive, creo que hace 2 semanas atrás, si mi memoria no me falla, el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que antes era dirigido por Renato Rivera, sacó un boletín de los homicidios, de los homicidios y cómo estaba el mapa criminal hasta junio, hasta finales de junio de este año. Y lo particular es que el mapa criminal del Ecuador no ha mejorado. ¿En qué sentido? En el sentido de que históricamente este es el segundo año que la provincia de Los Ríos, por ejemplo, es la provincia más violenta de todo el Ecuador, y ya no es la provincia de Guayas, que históricamente recopilaba casi el 50% de todos los homicidios violentos. Ahora esos homicidios se están repartiendo entre Guayas, Los Ríos y las provincias, por ejemplo, de Manabí y también todo lo que es Santo Domingo. Ujú. Ahora, ¿por qué está sucediendo eso? Ahora el 30% aproximado de los homicidios violentos están en Guayas y se está básicamente repartiendo en las demás provincias de la costa, porque es básicamente un efecto globo o un efecto presión. Hay tantos operativos en Guayas como en Manabí, que son básicamente los focos centrales del gobierno de turno, y en su buen tiempo también fue Esmeraldas, que los grupos de delincuencia organizada, al ver a los operativos en ciertas provincias, optan por moverse a otras, Ujú. buscando nuevas rutas para el narcotráfico. Gran ejemplo, el anillo vial de Los Ríos, y por qué Babahoyo es por default una de las ciudades más violentas en todo el país, o también porque este año Machala ha encrudecido también las tasas de homicidio. Ahora, si tomamos en consideración, por ejemplo, la persona que tenía la narcovivienda, que es arrestada y después de 2 días es liberada, ¿por qué muchísimos también capos o personas que son miembros activos de GDOs son dejadas en libertad? Esta es una cuestión básicamente que se puede resumir, no necesariamente en tener una mala constitución, porque todo el mundo dice, no, es que tenemos que hacer un cambio de constitución. Yo creo que indiferentemente que tengamos la constitución menos garantista o más garantista, los problemas de corrupción en el Ecuador van a seguir. Este es un Hay un problema problema. inherente al sistema de justicia, ¿o no? Lamentablemente sí, Ok. lamentablemente sí. Yo no soy jurista, pero tuve el gran honor de conversar con varios juristas en la región, justo de temas de crimen organizado, específicamente juristas en Colombia y también en Paraguay y también en República Dominicana. Y les hice la gran pregunta de que, ¿qué pasa o qué pasaría si cambiamos las leyes en el Ecuador? Porque evidentemente parecería que la constitución garantista es un problema, porque cada vez que ponen un habeas corpus, por ejemplo, se lo acceden y quedan en libertad personas que, a mi apreciación muy subjetiva, no deberían quedar en libertad. Ujú. La respuesta de la gran mayoría de juristas fue: el Ecuador no necesita nuevas leyes o o cambios, por ejemplo, dentro de las leyes, sino lo que necesitan es una diferente interpretación de la ley. Entonces, si un juez o un fiscal interpreta la ley, indiferentemente que sea constitucional o anticonstitucional, pero es una cuestión, lamentablemente, de una persona que es
un problema para la sociedad, porque es un criminal al fin y al cabo, hay un problema de interpretación. Y los problemas de interpretación suceden netamente cuando hay un problema de corrupción. El gran ejemplo es el hecho de que, por ejemplo, en Policía Nacional, 124 agentes están siendo investigados por actos de corrupción. De ahí el caso Azul, por ejemplo, también de policías nacionales trabajando con muchísimas personas de Mafia 18 y Freddy Krueger que estaban vendiéndoles armas y muchísimas de esas armas eran inclusive hasta donaciones del gobierno de Estados Unidos para el Ecuador. Y finalmente el caso que simplemente nunca volvió a aparecer, el caso de Guillermo Paredes, un ex policía que denuncia el hecho de que un policía nacional estaba trabajando con los lobos y él estuvo detrás de la desaparición de los 321 kilos de cocaína. Guillermo Paredes lamentablemente fue dado de baja por parte de Policía Nacional y hoy en día está fuera del país. Son cuestiones que no tienen absolutamente nada de sentido Ujú. y si se dan cuenta, lamentablemente, nada tiene que ver con la arista militar. Entonces, claro, nosotros estamos gastando dinero, energía, motivación de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional en operativas militares, pero si se dan cuenta, el problema del crimen organizado o el diésel del crimen organizado, al fin y al cabo, es la corrupción y el Ujú. hecho que los servidores públicos, como los servidores privados en el Ecuador, somos mucho más baratos de corromper que nuestros hermanos colombianos o peruanos. Y sobre ese tema de la corrupción quiero profundizar. Antes de aquello, hablabas de las cifras y justamente muchos titulares recogieron a inicios de este mes las cifras de homicidios durante el primer semestre de este 2025. Se decía, por ejemplo, que Ecuador marcó un récord con 4.619 homicidios en el primer semestre de este año, lo que representa un 47% más en comparación con el año 2024. Esto pese, según recoge Swissinfo, pese a estos esfuerzos del gobierno a través de los estados de excepción para combatir a las bandas del crimen organizado, esta cifra implica un promedio de 25,52 asesinatos por día en el Ecuador, es decir, más de un homicidio cada hora. Respecto de este tema, Guayaquil, por ejemplo, concentra 3 de cada 10 asesinatos, en su mayoría las víctimas o las principales víctimas son jóvenes. Bueno, esto hace parte de la radiografía de lo que tenemos hasta lo que va de este 2025. Quiero hablar del tema de la corrupción y cómo miramos qué es lo que está haciendo el gobierno respecto de aquello, qué está haciendo el gobierno respecto al combate a la inseguridad. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hasta hace unos días teníamos una campaña gubernamental en contra de jueces constitucionales a quienes se les atribuía precisamente este fenómeno de la violencia, del incremento de estos índices de violencia en el país por haber aceptado a trámite varias de las demandas a leyes que fueron aprobadas en este último tramo. A ver, cuando hablamos de la Corte Constitucional, y nuevamente dentro de mi ignorancia, porque no soy jurista, sin embargo, lo que sí sé son las buenas prácticas dentro del sistema judicial que sí han tenido buenos resultados, no solamente en la región, sino alrededor del mundo. Hay un problema de interpretación y yo creo que la Corte debería liderar esta nueva interpretación de la ley o de la Constitución del Ecuador. Ahora, esas leyes, en efecto, ayudaron para, por ejemplo, eh, extraditar a alias Fito, o para el hecho de que comandante Willy, que está tratando de ser extraditado al Ecuador, venga acá, por ejemplo. Las leyes o las políticas públicas que son aprobados en un país nunca se pueden sentir en meses. Para ver qué tan efectivas han sido, tienes que esperar un tiempo. Y cuando hablamos de tiempo es 1 año, 2 años, 3 años. Tú no puedes ver los efectos de una ley que es, entre comillas, aprobada al mes o a los 2 meses. Entonces yo creo que es más que todo un discurso político. Uh -huh. Ahora, lo que a mí sí me preocupa, vuelvo a recalcar, es la interpretación de las leyes en el Ecuador. Uno interpreta la ley y la constitución y los juristas, lamentablemente, no los gobiernos de turno, sino los abogados, el sistema judicial, se han pasado la constitución por las pompis, históricamente, y por ende tenemos tantos problemas de corrupción. Ahora,
Si vamos a la radiografía, por ejemplo, justo la estadística que tú nos estabas mencionando de que estos primeros 6 meses han sido los meses más violentos en la historia del Ecuador, eso es real. Y el gran problema es que hasta la fecha, el 2023, fue el año más violento con 47, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes, el 2023. En realidad la tasa es como 46,2, algo así. Pero hagamos el redondeo, 47 por cada 100.000 habitantes. Si mantenemos la tasa de homicidios, que yo creo que se va a mantener, y al revés, diciembre siempre es el mes más violento, entonces a finales de año vamos a ver un repunte particular. En teoría, el Ecuador debería cerrar este 2025 con una tasa del 54 por cada 100.000 habitantes, haciéndonos ahora sí el país más violento de toda América Latina y el Caribe. Estamos peor que Haití. Y eso Michelle, es un problema enorme. y todo esto atravesado por el fenómeno del narcotráfico. Justamente publicabas Ujú. recientemente un artículo en un medio de comunicación titulado Ecuador es la superautopista del narcotráfico. El dinero, el poder y el control pesan más que la vida de las personas. Sí, y eso es una crítica muy profunda a un documental de CNN Ujú. que uno fue muy difícil de acceder. Por alguna extraña razón, CNN no lo ha publicado en YouTube para que las personas lo puedan ver. Tuve que vérmelo en, creo que en una página, un live stream de CNN, pero básicamente CNN no saca una nueva data, toda la data que se ha basado CNN es la data que analistas nacionales han sacado y la data que nosotros estamos hablando en este momento. Y lo particular es que CNN menciona que el 70% de toda la cocaína que es consumida alrededor del mundo ha transitado por Ecuador. Por eso es que en el 2024, históricamente, el Ecuador tiene más decomisos que Colombia, siendo un país que no cultiva droga a escala masiva. Ujú. Y lamentablemente ese documental de CNN no captura el problema enorme de corrupción y el hecho de que en el Ecuador hay un problema moral, ético, social de décadas, donde a nosotros como sociedad lamentablemente no nos importa el hecho de cómo obtenemos nuestro dinero, sino simplemente el tener dinero. Y eso es gravísimo, porque tú Ujú. estás hablando de una sociedad que tiene una predisposición para el crimen organizado. Se aplauden a criminales y a ciudadanos comunes, básicamente somos giles, porque nada bueno o no hay una rentabilidad de seguir siendo buenos ciudadanos. Y Ujú. si seguimos siendo como somos, lamentablemente, la sociedad ecuatoriana, así venga toda la inversión militar, toda la inversión económica por parte de Estados Unidos, porque CNN y David Culver tiene en una entrevista, dice que el documental es hecho para motivar a los ciudadanos de Estados Unidos a apoyar al gobierno de Estados Unidos a que se meta en el Ecuador. Que yo creo que la cooperación de Estados Unidos o de cualquier país es muy necesaria, pero lamentablemente la cooperación que nos quiere dar Estados Unidos es una cooperación militar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con una cooperación militar si lamentablemente Policía Nacional y Fuerzas Armadas están corrompidas? Y lo mismo el Terminan, sistema de les justicia y terminan, termina siendo un les círculo. ter- exacto, y les terminan incluso hasta vendiendo las armas y las municiones que el gobierno de Estados Unidos nos da a los criminales. O sea, ¿de qué nos sirve eso? El enfoque, inclusive de cooperación internacional, debería ser cómo diantres nosotros cambiamos un sistema judicial que es una porquería y cómo diantres también cambiamos el chip o la mentalidad del Ecuador que el ser criminal no es chévere ni bacán, sino que es algo que deberíamos escupir como sociedad y Ujú. al mismo tiempo generar una economía más rica para los ciudadanos, porque el Ecuador no es un país industrializado, nunca se industrializó y hasta que nosotros no nos empecemos a industrializar, la economía nacional no va a cambiar. Y es que por eso siempre insistimos en que el cambio que se necesita, que requiere el país y la depuración debe ser integral y las acciones deben ser integrales. Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, muchísimas gracias a ti, Belkis. Un abrazo.
Lo propio también para Michelle Maffei, experta en temas de seguridad, hablando precisamente sobre los índices de inseguridad en el país, los niveles de violencia que cada vez van en aumento. Son las 7 de la mañana con 44 minutos.